Podemos ver y sentir la sexualidad a través del ser y podemos estudiarlo, y hay una persona que nos los ofrece desde esa óptica ontológica a través de su página, sus terapias y ahora con esta maravillosa obra, el libro de las afirmaciones sexontológicas, que nos presenta hoy como una herramienta para ayudarnos a desatar esos nudos que nos impiden tener lazos de amor coherentes y reales. Psicóloga y coach sexontológico con ustedes, María Pía Battaglia. Bienvenida. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por de nuevo invitarme, Fefi, a este foro donde se reflexiona, bueno, distintos temas y cada quien pone su aporte de acuerdo a su experticia y también su vida, sus experiencias de vida. Para mí, antes de iniciar, pues lo que traje escrito, quería, bueno, hacer una acotación, porque a veces no tenemos conciencia de eso, pero en todos estos discursos que se han dado, hemos diferenciado muy bien lo que es sexo de sexualidad. Y a veces las personas no tomamos en cuenta que esas definiciones son distintas, son dos cosas diferentes. Y no en vano hoy rescatamos es la sexualidad. Esa es la razón que nos trae hoy acá. Así que bueno, muchísimas gracias por tenerme acá. Voy a leer pues sentadita. Si es cierto que la época en la que nacen influyen en nosotros, entonces nací signada por la libertad y el cambio. Los 60, lo sabemos, fueron un momento de quiebre, pues muchos de los valores de la cultura occidental, tal y como lo conocíamos, comenzaron a modificarse. Empezamos a apostar por sociedades más tolerantes y libres respecto a cosas que hasta entonces eran tabú, entre ellas la sexualidad. El movimiento hippie pregonó el amor libre y aunque tal vez hay cosas en las que se excedieron, abrieron el camino para un mundo donde vivir plenamente la sexualidad ya no daba vergüenza, donde se recuperaba la belleza de la sexualidad. Fue la época de la segunda ola del feminismo. Simone de Beauvoir, filósofa francesa, nos hizo repensar qué significa ser mujeres y los roles que históricamente teníamos asignados. Fue la época de la legalización de la píldora anticonceptiva que le permitió a las mujeres tener control sobre su salud reproductiva y sexual. La época de Kennedy nombrando a mujeres para puestos de alto rango, o los disturbios en Stonewall Inn, cuando la comunidad LGBT de Estados Unidos decidió que ya era hora de decir basta ante la violenta represión a la que era sometida. Fue sin duda una época vibrante y sus ondas se expandieron a todo el mundo, llegaron a todas partes, incluso a Venezuela, donde yo estaba naciendo. Debe ser por eso, sumado a que soy hija de inmigrantes europeos, cosa que me permitió aproximarme a diferentes culturas y mi experiencia de vida, que la sexualidad fue siempre para mí un tema de interés. Lo asumí finalmente en la universidad cuando hice mi tesis de grado sobre el manejo del poder en el sexo. Digo sexo y no sexualidad. Fue ese interés lo que me llevó a crear Sexo Ontológico, una modalidad de coaching, pero también una propuesta teórica donde la sexualidad se alza como centro de poder para una vida más sana y armónica y para un pleno desarrollo del ser. De ahí viene lo ontológico, el estudio o el entrenamiento del ser, y que ha terminado ampliándose. Más allá del trabajo de coaching, de la relación uno a uno con mis clientes, o también el club de lectura que estoy liderando ahora, o un programa de radio pues, que comparto con otras personas también. Los talleres que ofrezco y la publicación de mi primer libro es una de las cosas más bellas que he vivido. Es el libro de las afirmaciones sexontológicas. Para mí es un privilegio que gente de todas las edades y géneros compartan sus experiencias conmigo.
me demuestra que a pesar de la liberación iniciada en los 60, hay todavía una enorme necesidad de hablar de sexo, pero desde la seriedad y el respeto. Me siento bendecida por ello. Avanzo en la medida que acompaño a otros en su propio avance. Uno dice que le interesa la sexualidad y muchas veces se escapan risas o expresiones incómodas en la gente. Tal vez porque sigue siendo un tema tabú y porque hemos limitado la sexualidad al coito. La sexualidad es mucho más que eso. Y es en esa amplitud lo que propone Sexontológico rescatar. Darle su justa medida como energía sagrada, conectada con lo divino que habita en cada una de las cosas que hacemos. Me gusta particularmente la frase del dramaturgo Bruno Sammarco, que escuché y anoté hace mucho tiempo, que decía lo siguiente: lo sagrado es el respeto a la vida, amar la vida, todas las formas de vida. Más allá de replantearla y dejar de pensar en la sexualidad solamente como encuentro sexual, Sexontológico rescata la sexualidad desde muchos otros ámbitos, dándole importancia a la historia de la sexualidad, que no está ni remotamente aislada de nuestra propia historia política y social. Es por ello, por ejemplo, que ese rescate también aboga al tratamiento igualitario de la sexodiversidad. En la medida en que somos más inclusivos, estamos creando un mundo también más justo. Ser inclusivo significa respetar la diversidad, que es rescatar la vida. Quiere rescatar también la sexualidad en el aquí y en el ahora. Y lo venimos hablando con esto de las redes sociales y de los aparaticos que tenemos en la mano. El aquí y el ahora se nos ha hecho difícil de vivir. No como un ente anclado en un pasado conservador, ni tampoco en la irresponsabilidad que tantas veces promete ese futuro. Como decían las abuelas, no es lo mismo libertad que libertinaje. Se trata entonces de vivir la sexualidad con sentido, de reconocerla como parte fundamental de la totalidad de nuestro ser. Y si la sexualidad es parte fundamental de nuestro ser, entonces debemos hacernos responsables. Y esta es una de las premisas más importantes de Sexontológico. Nuestro deber es estar informados, conocer, reflexionar sobre la sexualidad. Y yo creo que eso nos mueve a todos a estar aquí hoy. Todos tenemos el poder de asumir el rol protagónico en nuestras vidas, de no permitir que otros o las circunstancias la dirijan o actúen por nosotros. No significa que las situaciones no ocurran, sino que la forma como las interpretes, las intenciones que tengamos, las decisiones que tomemos y las acciones que efectuemos es lo que nos dará la voluntad para moldear nuestra vida y nuestra sexualidad. Cuando estás al tanto de esa fuerza interna, de ese eros, vives la energía sexual como algo donde se involucra tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu energía, y ejerces así una sexualidad consciente que a su vez se transforma en conciencia de la relación mantenida con uno mismo y con el otro, con la naturaleza. Así es que trascendemos y nos transformamos. De la misma manera, las relaciones de pareja atraviesan por distintas etapas. Hay muchísimas teorías que hablan acerca de esto y hablan de 5 etapas, de 3 etapas, de 10 etapas. Sexontológico tiene su propio esquema. Yo hablo de 3 etapas nada más. La primera es el enamoramiento. Ese momento de la idealización de las mariposas en el estómago que tantas veces nos impiden ver al otro tal y como es en realidad en todas sus dimensiones. En esta etapa, el deseo sexual está en pleno momento de auge, se concentra en la satisfacción plena y exalta no solo nuestra libido, sino también nuestras emociones y sentimientos. La segunda es el mantenimiento, cuando se revela la verdadera esencia de nuestra pareja con sus virtudes y defectos.
Es allí cuando decidimos si continuar o no esa aventura de estar juntos. Si la desnudez, literal o metafóricamente hablando, despoja apariencias, entonces uno decide en ese momento si todavía esa relación nos excita, nos mueve. Pero si decimos que sí, que vale la pena continuar, el amor y la sexualidad se transforman en energía más sólida. El cuidado de esa energía dan paso a esa tercera etapa que yo llamo consolidación, que ocurre cuando para ambos el hecho de estar en pareja es algo que sencillamente se siente natural. Y ojo, natural no significa que es perfecto. El trabajo de pareja dura todo lo que dura la relación de pareja. Y no se puede dar por sentado que el amor, como manifestación de los lazos del alma, tema que hoy nos une acá, que tiene su componente o aspecto sexual y su amor erótico también en el medio, es capaz de mantenerse por sí solo. La clave aquí es la aceptación, pero sin sumisión, acerca de las complejidades propias y del otro, y aprender a negociar. Por último, pero no menos importante, está el rescate de la sexualidad a través de la palabra, el uso correcto del lenguaje y de los actos lingüísticos, las afirmaciones, las declaraciones, todo eso se estudia en el coaching ontológico. Es la clave para vivir plenamente y en armonía. Nuestra palabra es un elemento creador y si lo erótico es una fuerza creadora, podemos decir por analogía que la palabra es entonces erótica y como tal debemos honrarla. De esa premisa nace el libro de las afirmaciones sexontológicas. Como su título bien lo indica, reúne 96 afirmaciones vinculadas a ese cosmos que es la sexualidad, dividida en 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con sus características. Las afirmaciones sirven básicamente para modificar patrones de conductas que muchas veces, sin que lo notemos, limitan nuestro crecimiento personal. Y hoy en día hay muchísimos estudios de cómo la palabra, tú lo decías en un inicio, Fefi, nos determina esos pensamientos. Así que la repetición de estas afirmaciones sirven tal y como hacen los mantras para reprogramarnos. Sirven para penetrar en nuestro subconsciente y sembrar allí nuevas semillas que poco a poco irán floreando y dando frutos. Es un libro que puede ser leído o no en orden, que puede ser consultado de manera oracular. Está pensado y diseñado y estructurado para que encontremos en él pequeñas respuestas a nuestras propias inquietudes y que muchas veces intuitivamente le llegamos a lo que necesitamos leer. Tiene al final un espacio para que escribamos nuestras propias afirmaciones, porque también tenemos que hacernos expertos en hacerlo. Y es una práctica, hay una técnica. Es un libro cuaderno. Es sobre todo una herramienta para ayudarnos a crear la sexualidad que queremos vivir y para vivir la sexualidad que decidamos crear. En tiempos tan convulsionados como el nuestro, en tiempos de crisis, es importante que rescatemos la sexualidad como herramienta de cambio. Hacer el amor y no la guerra, como querían los hippies. Hacerlo literal y metafóricamente y en toda la amplitud de la palabra amor. Es importante no solo que la rescatemos, sino que la honremos. Al fin y al cabo, es una manera de honrar el lado más bello de nuestra naturaleza, el lado creador. Ese que es capaz de dar vida, de insuflar un aliento en todo lo que toca y de enlazar las almas, tema de nuevo de nuestro foro, acercándonos a lo más divino, que no es sino nuestro mayor regalo, la sexualidad. Muchas gracias. Bueno, estos 2 libros, como ustedes ven, lo podemos resumir en 2 frases. Sexo sagrado
honrando la sexualidad. En esto se resume todo lo que hemos compartido y vamos a seguir compartiendo en el día de hoy.